Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. En la unión está la fuerza. Por eso digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, sin ningún tipo de distintos partidistas ni ideológicos, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Por supuesto, hay una inmensa cantidad de informaciones en esta madrugada del martes 14 de julio, muchas de ellas vinculadas con el tema sanitario. Es ciertamente preocupante la situación de la pandemia en el continente, en la región, en nuestro país. Como todo el mundo sabe, tiene una situación muy compleja, extremadamente compleja en el manejo del virus. Sin embargo, la información que hoy revelan los despachos internacionales es que en su conjunto América Latina tiene ya más casos confirmados de coronavirus de los que tiene Estados Unidos. Y esto es gravísimo, gravísimo, porque no es... o sea, ya el solo hecho de que la cantidad de casos totales en Argentina sea superior a la de Estados Unidos es muy grave. Pero además tomen en cuenta lo siguiente: el registro de casos en Estados Unidos es de suponer que sea bastante más exacto, que sea bastante más preciso, porque allá se hace una mayor cantidad de pruebas, y no estoy hablando de las pruebas rápidas chinas, que desafortunadamente tienen un margen de error tan amplio. No, estoy hablando de la PCR, de la prueba que se verifica no en sangre, sino con la exudación nasofaringea, que es la prueba definitiva, que es la prueba más importante. Bueno, esa prueba se hace en Estados Unidos de manera mucho más extensa e intensa que en toda América Latina. A pesar de eso, a pesar de que es dable suponer entonces que hay en América Latina un subregistro muy importante, hoy amanece el día con que la cantidad de casos confirmados en América Latina supera la cantidad de casos confirmados en Estados Unidos. Esto es muy grave. Y concretamente en nuestro país, bueno, la situación no deja de ser complicada. Ayer el parte que regularmente dan las autoridades del gobierno de Maduro nuevamente es indicador de que hay ciertamente pues una fase exponencial de la pandemia. El crecimiento del número de casos es aritmético, ya es geométrico, es decir, no se suman sino que se multiplican de día en día los casos. Y nos informa la señora Delcy Rodríguez, como vicepresidenta, que la comisión que tienen ellos para el estudio y seguimiento del tema del coronavirus está estudiando la cuarentena radical absoluta, que llaman ellos, en el caso del Distrito Capital y Miranda, porque ahí están registrados en casos de coronavirus en prácticamente todas las parroquias. Todo esto luce tremendamente contradictorio, por otro lado, con la decisión del gobierno, y digo del gobierno porque desafortunadamente el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado autonomía ni independencia en el manejo del proceso electoral. Por el contrario, la última expresión desafortunada, muy desafortunada,
del Consejo Nacional Electoral, el señor Rafael Simón Jiménez, a quien tuvimos, por cierto, en este espacio, entrevistado en este espacio. La última expresión que ese tema de la autonomía del Consejo Nacional Electoral es que ellos reciben las cosas más bien cocinadas ya desde la mesita, y como todos sabemos, la fulana mesita tampoco tiene la sartén por el mango. Quien resuelve las cosas allí es el gobierno de Maduro en concreto. Bueno, decíamos, el gobierno de Maduro, en medio de esta situación de crisis nacional, severa crisis nacional, de una pandemia que no está controlada en lo absoluto, por el contrario, que se multiplican día a día la cantidad de casos. Bueno, en esa situación se empeñan en mantener un proceso electoral convocado a trancas y barrancas, que establece la inscripción de nuevos votantes y la modificación de los registros que se hayan mudado en la última elección y la presente en apenas 13 días, del 13 de julio, desde el día de ayer hasta el día 26 de julio. Ojo con esto, porque incluso quienes tenemos muy severas aprehensiones con este proceso electoral, incluso quienes no crean viable la participación en el mismo, debemos inscribirnos. ¿Y saben por qué debemos inscribirnos? Porque si no nos inscribimos en el registro electoral, ni siquiera nuestra abstención podría contar. Es decir, para que tu opinión dice, bien sea participando o bien sea absteniéndote, tienes que ser un votante activo, y para ser un votante activo tienes que estar inscrito. ¿Me explico? No es lo mismo tener derecho al voto y renunciar a él en acto de protesta, por ejemplo, que sencillamente estar inasistente de. Ahora, repito, son apenas 13 días para inscribir a una masa de jóvenes que cumplieron ya o están por cumplir antes de... Yo lo dije ayer en la red social Twitter, lo repito ahora, con preocupación expreso, con preocupación reclamo que el régimen no está promoviendo el sufragio, no. Lo que está haciendo es promover el contagio, y eso nos puede llevar a todos a un naufragio. Y no es un asunto de rimas, no. Es un asunto de seriedad institucional. Porque si tú pones a una masa gigantesca de gente a concentrarse en pocos sitios durante pocos días, estás promoviendo la aglomeración. Y eso, en plena fase expansiva de la pandemia, es promover el contagio. Y eso, a su vez, es estar activamente trabajando para el naufragio de las mismas elecciones que ellos están convocando. ¿Entiendes? Y hasta ahí uno pudiera decir, bueno, pero si les explota la granada en la cara, ellos, ¿no? Si les explota esa situación en la cara, es asunto de ellos. ¿No se acuerda de aquella megatorta electoral del año 2000? El 28, el 28, el 28. Pero la gran diferencia entre aquella situación y esta es que lo que está en juego no es el prestigio institucional del CNE, ni la palabra de tal o cual rector, ni la capacidad organizativa del régimen. No, lo que está en peligro es la vida de la gente que vaya efectivamente, por ejemplo, a actualizar sus datos, o la vida de los muchachos a inscribirse en unas condiciones sanitarias no adecuadas. Pero todo esto ocurre además en el marco de una violenta arremetida contra la libertad de expresión. De todas las noticias de la madrugada de hoy, no hay ninguna más grave que la referida a la detención de Nickmer Evans. Nickmer Evans es un politólogo, es director de un portal de informaciones, el portal Punto de Corte. Es una persona con reconocido activismo social y político. Era militante chavista, activista chavista, luego pasa a formar parte de los sectores opositores que concretamente apoyan al presidente Guaidó.
Y esta parte del comentario quiero dirigírsela directamente a los señores, a las personas, a las damas y a los caballeros que tuvieron alguna vez alguna relación afectiva o orgánica, ideológica con el régimen madurista, con el régimen chavista. Alguien acá me pregunta que por qué está preso el señor Nick Evans. Bueno, sencillamente por arbitrariedad del régimen, pues, que están aplicando eso que llaman ellos la ley contra el odio. Nick Evans tuvo un cruce de tweets durante el fin de semana a propósito de el anuncio de un sujeto que es diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, un señor llamado Fidel Madroñero. Entonces ese señor hizo el anuncio de que había dado positivo al COVID-19 y Nick Evans le envió un tweet diciéndole: te deseo larga vida para que la justicia de los hombres pueda operar antes que la justicia divina. Eso fue considerado extrañamente una amenaza de muerte. Díganme ustedes qué amenaza de muerte empieza por decir te deseo larga vida. Bueno, pero voy al punto que quería destacar y dirigido específicamente a aquellas personas que alguna vez tuvieron alguna relación afectiva, emocional, romántica con el proyecto político chavista. ¿Ustedes recuerdan cuando les hablaban paja de que en la Cuarta República la DICIP, el DIN llegaban a las casas a medianoche y le aplicaban patada en la puerta para hacer allanamientos? ¿Recuerdan eso? Bueno, yo se los puedo decir con propiedad porque yo soy hijo de un señor y de una señora que fueron presos políticos, fueron luchadores clandestinos, estuvieron en la lucha contra la penúltima dictadura. La penúltima dictadura es la de Marcos Pérez Jiménez. Y también, por cierto, mi papá era dirigente sindical comunista y también tuvo que ver con los años de la violencia política en los tempranos 60. Así que yo sé lo que es, siendo niño, siendo bebé, yo sé lo que es un allanamiento. Bueno, vale, nada que les hayan contado a ustedes se compara con lo que ocurre ahora. Antes, dicen los cuentacuentos del chavismo, que la ICIP y el DIN daban patada en la puerta. ¿Tú sabes lo que hacen ahora? Ahora no es que patean la puerta, ahora es que destruyen la pared de la casa. Eso se lo hicieron a Rubén González. Le pusieron unos aparatos allí, se los pegaron a un camión, arrancaron el camión y arrancaron la fachada de la casa. Eso es lo que hacen ahora. Y se meten a la casa. Y se meten a la casa y si no encuentran a la persona que están buscando, entonces agarran como rehenes a los familiares que estén allí. Ayer se presentaron desde tempranas horas de la mañana en la casa de Nick Evans, en el sector Los Caobos de Caracas, y no estaba Nick Evans, estaba su esposa, estaba su hijito, estaba su hermano, estaba una abuelita. Bueno, y esas personas fueron sometidas a un día completo de presión, de violencia psicológica para que se entregara Nick Evans. Al final no se entregó, se fueron, se llevaron al abogado y se llevaron a un hermano de Nick y finalmente lo detuvieron. Cuando detienen a Nick Evans, él de manera muy gallarda graba un video, lo pueden buscar en las redes sociales, se pueden ubicar en mi cuenta @chotorrealba, graba un video para que quede constancia de qué manera está siendo detenido, para que quede constancia, por cierto, además de que está en perfecto estado de salud, de que no tiene ninguna tendencia suicida ni nada por el estilo, y se produce la entrega de él al cuerpo policial que lo fue a requerir. Pero repito, quiero destacar ante la atención, sobre todo de las personas que alguna vez fueron simpatizantes del chavismo, de la diferencia inmensa que hay entre la actuación de los cuerpos policiales en el pasado, en lo que estos tipos llaman la Cuarta República y yo llamo la Venezuela democrática. Entre eso, que por supuesto hubo excesos policiales, por supuesto
hubo atropellos, por supuesto, hubo violación de los derechos humanos, pero nunca como ahora. Nunca. Esa costumbre mafiosa, pandillera, de estar agarrando a los familiares como rehenes hasta que la persona se entregue. Pero vale, hubo un caso de un alcalde de Mérida que lo fueron a buscar, no encontraron al alcalde del Vigía, se llevaron preso al hijo y el hijo pasó casi un año preso en el SEBIN, sin cargos, sin nada, sin juez, sin tribunal, sin nada. Simplemente era un rehén de la pandilla. ¿Me entiendes? Bueno, esas cosas ocurren hoy. Y para eso no hay fiscalía, para eso no hay defensoría del pueblo, para eso no hay Tribunal Supremo de Justicia, para eso no hay nada. En esa situación, a ese escarnio, han sometido la Constitución estos sujetos. Y yo quiero además ser en eso enfático. Lo que están pateando estos tipos no es el Estado de Derecho burgués, no, chicos. Lo que están pateando estos tipos es la Constitución de 1999. Son las instituciones nacidas de esa Constitución. ¿Ves? Lo que están pateando es supuestamente su propia obra. Porque estos tipos no creen en ley. Estos tipos no están ni aún en las que ellos mismos han promovido. ¿No? Esto es puro pretexto para ejercer un control brutal sobre la población que ellos saben que no lo quiere. Esa es la respuesta del miedo ante el rechazo mayoritario. Tengamos eso en cuenta. Nuestra palabra de solidaridad, repito, a Nick María Evans. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y ahora sí nos vamos de frente con el tema salud, pero ya no con las cifras sobre el comportamiento de la pandemia, sino sobre lo que se le está haciendo a los héroes venezolanos en la lucha contra la pandemia. Ayer fue el aniversario del fallecimiento de José María Vargas y con motivo de este aniversario hubo una reflexión promovida en sectores de la sociedad civil de homenaje a los ya 14 profesionales de la salud que han ofrendado su vida en la lucha contra el coronavirus. En todo el planeta, los profesionales de la salud han recibido aplausos, han recibido reconocimiento, han recibido la expresión de agradecimiento de la sociedad frente a estos profesionales que son la primera línea de defensa
la línea fundamental de defensa de la sociedad humana frente a esta amenaza invisible pero mortal. Bueno, eso pasa en el mundo. Sin embargo, no es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela están ocurriendo cosas como lo que ocurrió en el Hospital Ruiz y Páez, en el Hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar. Quiero compartir con ustedes rápidamente este sonido que pude captar en la cuenta de Twitter de Jorge Francisco Zambrano, quien es un dirigente social y político en Ciudad Bolívar, al sur de nuestro país. Escuchen ustedes esto. Sí, COVID. Ella me dijo que ella le había tomado los resultados, le había tomado una muestra en laboratorio que se le entregaban a las 3 de la tarde. En vista de que llegó una paciente con dificultad respiratoria, yo le dije, váyase para su casa, trate de evitar exposición y después a las 3 de la tarde viene, yo le hago su prueba de COVID y le mando le leo los resultados del laboratorio y ella le había hecho los recibos con el tratamiento para su casa. ¿Qué pasó cuando le hicieron la placa ahí en la entrada? Yo le había indicado en la placa rayos X que primera vez que nosotros, área de pediatría, va a la carpa. No sabía cómo era el protocolo de la rayos X. En la entrada del COVID, ahí se le hace la placa. Bueno, entonces yo tengo entendido que es un rayos X portátil, sí. Entonces, listo, el rayos X portátil bajó, se le puso el tapaboca al paciente y se fue a hacer los rayos X. Cuando llegó la señora, llegó gritando, diciéndome que era mi culpa, que el paciente lo habían metido a un área donde hacen rayos X a todos los pacientes COVID y que si a su bebé le pasaba algo, iba a sufrir las consecuencias. ¿Y el esposo llegó? El esposo llegó, me dijo que era funcionario 6 CPC, se arrodilló en el piso y me dijo que yo le iba a pagar, que me iba a refundir en la cárcel, que me iba a matar, llamó a alguien por teléfono. ¿Otro compañero que están ahí? Bueno, yo lo acabo de ver. Entonces, le dijo que llegara con la patrulla, que para que me refundieran en la cárcel, le dijo que me iban a hacer de todo y que me juraba que esto no iba, que eso iba a trascender más de ahí y que bueno, que o sea, me dijeron más o menos que me iban a matar a mí y a todos los de la carpa, el área pediátrica, pues porque realmente él estaba, y a todos los de la carpa, porque él estaba abogando que a su familiar no lo atendieron y yo le estaba diciendo que, o sea, que eso no es responsabilidad de nosotros como tal, porque nosotros estamos siguiendo instrucciones, claro, que los pacientes se atienden por allá. Está bien, doctora, gracias. Vaya su valía. Bueno, estamos escuchando el testimonio de una doctora, de una profesional de la salud en el Hospital Ruiz y Páez. Explicaba que atendiendo un paciente del área de pediatría, necesitaba ese paciente una placa de rayos X, el aparato de rayos X del hospital no estaba operativo, el único que estaba operativo era un rayos X portátil que estaba en la carpa donde se atiende a las personas que van a hacerse despistaje de COVID-19. Entonces, con todas las medidas de seguridad, llevan a esta persona a que se haga la placa en ese sitio, lo cual dispara la indignación de la representante del niño, que dice que le habían expuesto al niño al COVID-19, cosa que no era así. Luego llega el supuesto padre del niño, quien es funcionario, se identifica como funcionario del 6CPC, somete al escarnio público a esta profesional de la medicina, la amenaza de muerte, la amenaza con prisión. Bueno, todo eso ocurre en presencia, además, de numerosos testigos. Tenemos en línea precisamente a Jorge Francisco Zambrano, repito, luchador social, luchador político. Él es dirigente del Partido Voluntad Popular allá en Ciudad Bolívar, la capital del estado Bolívar. Jorge, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿cómo es la situación en el Hospital Ruiz y Páez y cómo es la situación de la pandemia en toda Ciudad Bolívar? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chugo. Buenos días, Venezuela. Bendiciones siempre para ustedes, de Dios Todopoderoso. Mira, Chugo, la situación en el estado Bolívar con respecto al tema del COVID-19, que es alarma mundial, nosotros tristemente estamos entre los primeros estados contagiados por el coronavirus. Y la situación con la pandemia es algo delicada. Delicada en los ambulatorios, delicada en los recintos hospitalarios, tanto de acá de Ciudad Bolívar, nuestra capital,
al igual que la frontera, municipio fronterizo de Gran Sabana, al igual que en los hospitales de Caroní. Y mira, esa situación que sucedió ayer es triste y lamentable, ¿no? En donde un funcionario del CICPC agrede y amenaza verbalmente a una médico residente del área de pediatría. Acá nosotros tenemos un repunte muy fuerte con respecto al tema del COVID. Nosotros acá en el estado estamos casi llegando a los 1,000 casos positivos. Tenemos una emergencia del hospital Ruiz y Páez colapsada, tenemos un hospital Ruiz y Páez por el subsuelo, tenemos unos médicos residentes especialistas que no cuentan con ningún tipo de insumos, en fin. ¿Y cuáles son las medidas de las autoridades? ¿Cuáles son? Ahí es donde nosotros, como más allá que dirigentes políticos, más allá de dirigentes sociales, como ciudadanos preocupados porque esta pandemia, Chubo, Venezuela, no está viendo ceros en la cuenta. Esta pandemia no está viendo tu apellido. Esta pandemia no está viendo si eres ateo o crees en Dios. Esta pandemia no está viendo si estás con el proceso o eres opositor. Esta pandemia nos está atacando a todos. Y vemos con muy malos ojos, con ojos preocupados, sin miedo y con mucho valor, denunciando todo lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestro territorio regional. Estamos conversando con Jorge Francisco Zambrano. Repito, es dirigente del Partido Voluntad Popular, es activista social en el sur de Venezuela y desde allá, desde la capital del estado Bolívar, desde Ciudad Bolívar, nos reporta esta situación, en principio la situación del hospital Ruiz y Páez, a propósito de este hecho desafortunado, pero nos ubica en lo que es el contexto de la situación de todo el estado. Recuerden ustedes que el estado Bolívar tiene un tamaño superior al de muchos países europeos, una superficie superior a la de muchos países europeos, y tiene frontera con Colombia y con Brasil. Es decir, el estado Bolívar es prácticamente un país, sin hablar pues de todos los problemas que hay con la presencia de grupos irregulares, grupos guerrilleros, las bandas delincuenciales que tienen control del territorio en la zona minera, etcétera, etcétera. Jorge, ¿qué reacción ha habido por parte del aparato del Estado? Te lo pregunto porque desde hace muchísimo tiempo nosotros sabemos que desafortunadamente el Ejecutivo Regional está más pendiente de, ¿cómo decirlo?, de ciertos factores que tienen que ver con negocios que del bienestar de la población. Eso pasó con Rangel Gómez, con el anterior gobernador del estado, y luego esta transición entre Rangel Gómez y el gobernador Noguera, recordemos el fraude electoral que le hicieron al candidato de la unidad de entonces, Andrés Velázquez, y que dio como lugar a el acceso de el general Noguera a el cargo de gobernador. Eso ha sido más o menos tormentoso. Desde el punto de vista de las medidas de salud pública, ¿cómo está funcionando esa situación allá en Bolívar? Te escuchamos. Mira, el miedo más antiguo que existe es el miedo a lo desconocido, y esta pandemia nos atacó a todos y nos encerró en un miedo tan abismal que todavía no hemos sabido salir de ese agujero tan nefasto, ¿no? Y el tema de las instituciones del Estado es que no cubren con ningún tipo de las demandas ciudadanas. El transporte público es pésimo. Aquí en Ciudad Bolívar, para tomar un transporte público es una odisea. En el tema de el agua potable por tuberías, el 85% de los bolivarenses no gozamos del suministro de agua potable por tuberías de una forma permanente. El hospital Ruiz y Páez, el hospital universitario Ruiz y Páez, no tiene agua potable por tuberías de una forma permanente. ¿Cuáles son los principales métodos para la prevención del coronavirus? El tapaboca, el distanciamiento social, lavarse las manos reglamentariamente con agua y con jabón, pero en los recintos hospitalarios nosotros no tenemos agua potable por tuberías. Tienen que comprar camiones cisternas. Tanto el ambulatorio del Perú, de la urbanización El Perú, el ambulatorio de los Aceiticos,
tampoco tienen agua potable por tubería. Los pocos CDI que están medianamente funcionando están por el subsuelo, que de paso es creación de esta mal llamada revolución. Entonces, ¿cuál es la solución que nos dan las autoridades, tanto regional como municipal? Vemos cómo el repunte del coronavirus es por los lados de la frontera con Brasil. Supuestamente la frontera está cerrada. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ahí aparecieron los mal llamados trocheros, en donde nosotros tenemos información que hay cuantiosas sumas de dinero para que migrantes, tanto venezolanos como brasileños, ingresen al país, pero pagando. Y eso, por supuesto, todo es dinero. Y ahí vemos cómo el repunte del coronavirus en nuestro estado también tiene mucho que ver con la mala gestión a nivel regional y municipal. Aquí en Ciudad Bolívar, especialmente, aquí en Ciudad Bolívar, nosotros tenemos uno de los más grandes focos de aglomeración que lo que es el mercado municipal, el periférico. Y vemos cómo las autoridades municipales han hecho caso omiso a lo que son las medidas, porque les ha quedado grande la gestión pública en estos tiempos de pandemia y de no pandemia. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción nuestra? Como bien te repito, más allá de dirigentes políticos, más allá de dirigentes sociales, como ciudadanos preocupados, Chugo, porque aquí nosotros, número uno, perdimos el miedo, número dos, alzamos la voz por nuestros conciudadanos, número tres, alzamos la voz por nuestros médicos, alzamos la voz por nuestros ciudadanos, exigimos conciencia, la fomentamos, la buscamos y por supuesto también denunciamos todo lo que está mal. Imagínate tú, el video de ayer donde esa compañera residente del área de pediatría, se puede notar que ni siquiera tiene guantes de látex en la mano. Así está el hospital Ruy y Páez, sin insumos, Chugo, Venezuela, y es una gran realidad, en donde promociones de futuros médicos, donde promociones de médicos egresados recientemente, donde médicos especialistas, donde enfermeras, donde el área de nefrología de la unidad de diálisis del tórax también están en una campaña pidiéndole a la ciudadanía insumos, tales como alcohol, guantes, batas y todos aquellos insumos para combatir el coronavirus. Los médicos que están haciendo vida y combatiendo, que tú bien lo dijiste en el preámbulo de la entrevista, que es el muro de contención y que son nuestros principales héroes de capa blanca para combatir ese terrible monstruo llamado COVID-19, hoy los vemos mal pagados, amenazados, trabajando con las uñas y, por supuesto, amenazados ahora de cárcel o de muerte. Imagínate tú. Es algo que a mí, y creo que a toda Venezuela, creo que las reacciones fueron muy positivas en todas las redes sociales, que son una de las pocas ventanas, al igual que esta prestigiosa emisora, tu programa, que son uno de los pocos ventanas que nosotros tenemos para denunciar todo lo que está mal, porque no podemos quedarnos callados. Aquí nosotros tenemos tapabocas, sí, pero no tenemos una censura en la boca. Jorge, yo te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 14 de julio. Y bueno, ten la certeza de que estamos muy pendientes y que no será el último contacto que hagamos contigo para que nos informes de las realidades allá en Ciudad Bolívar. Un gran abrazo y buenos días. Fuerza, muchas gracias, Chugo, y de verdad me quito el sombrero, porque literalmente tengo un sombrero cargado de esperanza y mucha fe ante nuestros héroes de capa blanca, principalmente a nuestros egresados de la Escuela de Ciencias de la Salud Francisco Battistini, que hacen vida acá en el Hospital Ruy y Páez, que hacen vida en Guayparo, que hacen vida en Ungayapar, que hacen vida a lo largo y ancho de nuestro territorio, al igual que todos nuestros médicos, tanto en Apure, en Caracas, en Miranda, en Zulia, en toda Venezuela, porque realmente ellos son... Así es, era Jorge en pleno Hospital Ruy y Páez por un desacuerdo acerca de un procedimiento. Así
Así están siendo tratados los profesionales aquí en Venezuela, mientras que en el mundo, repito, los héroes de bata blanca reciben el aplauso y el reconocimiento de sus sociedades. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Gracias a la magia de una conexión telefónica, todavía funcionan algunos teléfonos en Venezuela. Nos vamos desde el sur del estado, desde Ciudad Bolívar hasta la otra punta del país, hasta Maracaibo. ¿Qué es un médico residente? Bueno, en primer lugar es eso, es un médico. Es un profesional de la salud, es una persona que ha estudiado, se ha quemado las pestañas y en efecto se graduó, es médico y está haciendo un posgrado, ¿me entiendes? Y en el desarrollo de ese posgrado está recibiendo clases y practicando esos conocimientos en un hospital, ¿no? Por eso es que varios hospitales en nuestro país se llaman Hospital Universitario de tal parte, Hospital Universitario de Caracas, Hospital Universitario de Maracaibo, por ejemplo. Bueno, y nos vamos precisamente a un tema vinculado con el Hospital Universitario de Maracaibo. Acabamos de escuchar cómo en el Hospital Ruiz y Paz de Ciudad Bolívar, una médico residente en el área de pediatría fue amenazada de muerte por un funcionario desorbitado en su conducta. Bueno, en Maracaibo ocurrió una cosa parecida, solo que peor. En Maracaibo, una joven médico residente fue acosada, perseguida, fue allanada a su casa y fue detenida supuestamente por haber robado material de bioseguridad. En realidad, esta persona no había robado tal material, esta persona tenía material de bioseguridad porque lo había comprado ella y porque los médicos nuestros han recibido donaciones de ciudadanos para poderse proteger y poder atender a los pacientes, poder salvar vidas. Esta situación en Maracaibo ha generado la repulsa
de todo el gremio médico. Ayer se emitió un comunicado muy duro, muy contundente del Colegio de Médicos del Estado Zulia sobre esta situación, sobre esta materia, y tenemos en línea precisamente a Juan Carlos Velasco. El doctor Juan Carlos Velasco es vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia y es vicepresidente también de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Es diputado por el Estado Zulia, así que es la voz más autorizada, por así decirlo, para que nos actualice sobre este caso y sobre cómo está el tema de la pandemia en Maracaibo, es el epicentro de la tragedia venezolana. Juan Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Qué pasó en este caso de esta residente y cómo está la situación del hospital universitario y de todo Maracaibo? Te escuchamos. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Chugo. De verdad que es un placer que me deje esta oportunidad de poderme dirigir a través del programa La Fuerza de la Unión de RCR. Y bueno, y como siempre, muy pendiente de ti por toda esta actividad que has tenido de manera informativa. Mira, sí, fíjate algo, tú lo decías muy claramente, ¿no? Y en tu comentario inicial, la importancia que en este momento tiene los galenos, lo que es el personal sanitario, pero muy precisamente ese personal de médicos residentes que están en los hospitales de formación, que son los médicos que están en la primera línea, como decimos nosotros en este momento, de atención a los pacientes por coronavirus. Son de verdad médicos que están a dedicación completa, exponiendo su vida con sacrificio personal y familiar, porque la persona está expuesta ahí, el médico está expuesto en la primera línea para luego ir a su casa donde puedes tener todos los riesgos de contaminación. Bueno, y estos hechos bochornosos que para nosotros son hechos que son con actitudes muy inapropiadas y hostil, que lo digo que en este momento se refleja de esta manera, pero que es de manera cotidiana, sucede en nuestros hospitales, y que podemos ver la actitud y las acciones de cercenar de las garantías constitucionales a un ser que en este momento está dando su vida y que se repite y se repite en las diferentes áreas de los hospitales contra los médicos. Cuando vemos en otros países, más bien los médicos son los que en ese momento son privilegiados, porque con ellos es que cuenta el personal de salud para poder brindar atención. Aquí en el Zulia, precisamente en Maracaibo, el día 12 de julio, conocimos a través de la Sociedad de Médicos Residentes Internos del Hospital Universitario que una médico residente del primer año de medicina interna, luego de cumplir su jornada laboral desde el punto de vista de su guardia, se dirigió caminando, porque ella vive cerca de ahí del hospital, se dirigió caminando hacia su residencia cuando fue interceptada y abordada por 5 funcionarios supuestamente de representantes de la seguridad del hospital. La abordaron, prácticamente la empujaron, la metieron en su casa, porque ella, como vive cerca, le tenían como una especie de seguimiento, ¿no? Y cuando ella llegó, la ingresaron en su casa, le hicieron que abriera las puertas, entraron de manera arbitraria, agresiva, violenta, a hacer una revisión exhaustiva de su casa. A ella ahí tendría un material de equipos de protección personal de bioseguridad. Ahí no se respetó ningún tipo de garantía de lo que se establece, de lo que significa la inviolabilidad de la residencia, ningún tipo de orden de allanamiento. La amenazaban, le decían que era una ladrona, la hostigaban, realizaban presiones contra ella de amenaza que dijera de dónde se había robado ese material. De ahí la tomaron y se fueron con ella hasta el hospital, detenida como si fuera un reo, un preso vulgar. La llevaran, que la amenazaban delante de la gente, le hacían muestra a lo demás que así iban a hacer con los que se estaban robando el material del hospital. Y bueno, y al final resultó ser de que este es un material como lo utilizan la mayoría, o como lo hacen la mayoría de nuestros residentes y hasta especialistas, porque es algo claro y notorio de que este régimen, en función de no cumplir con lo que significa
los derechos que tienen los seres humanos en este momento, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, no cumplen con respecto a la entrega de material, de equipos de protección personal y de bioseguridad para que puedan ejecutar sus acciones en las emergencias y en las diferentes áreas del hospital. Y lo que sucedió fue que este es un material que fue donado, como lo hacen muchas personas que hacen donaciones para que ellos puedan realizar. ¿Qué sucedía, Chugo? Que como ella vivía cerca y vive cerca de ahí del hospital, la Sociedad de Médicos Residentes Internos tenía este material que fue comprobado a la dirección, que la misma dirección lo avaló, que no era material del hospital, que no era material de ningún ente público sanitario, y que ella lo que tenía era como resguardándolo en custodia ahí. Entonces, estas son situaciones que son rechazadas de verdad, primero por nuestro gremio de salud, el gremio del Colegio de Médicos, que es repudiado también indudablemente por la colectividad zuliana, y estoy seguro que la colectividad venezolana en su totalidad lo rechaza, porque son hechos que son lamentablemente innecesarios, arbitrarios, que son desproporcionados, irrespetuosos e indignantes, de verdad, porque de verdad que para nosotros es muy indignante que una médico que está dando su vida, que también debo decirlo, un médico que no es venezolano, que vino a hacer su posgrado acá y que escogió a Maracaibo y que escogió uno de los mejores hospitales de formación que han existido en América Latina, y que en ese momento, bueno, ya lo escogió como su centro docente, y que haya sido de ese trato. Por eso nosotros hemos rechazado desde el Colegio de Médicos, la misma Asamblea Nacional. Nosotros como médicos estamos en una condición que somos muy vulnerables ante esta situación que está viviendo, y muy precisamente el Zulia, porque indudablemente el Zulia estamos viviendo una situación que para nosotros es muy dramática, porque no contamos con los equipos de bioseguridad, no contamos con los equipos de protección personal, y en este momento el Zulia se ha convertido en uno de los estados con mayor o con menor capacidad de respuesta ante la pandemia. Y hoy, lo decíamos en el día de ayer, que esta situación de que se encuentran de indefensión que nos encontramos los médicos en Venezuela, y precisamente en el estado Zulia, prácticamente convierten o ponen en camino a nuestro país para convertirse en el país de la región con la mayor tasa de mortalidad de médicos por COVID. Ya lo decía la Federación Médica Venezolana en el día de ayer, donde existen más de 14 médicos en Venezuela que han fallecido por COVID, y el Zulia tiene el mayor número de médicos que han fallecido, con un número de 9. Entonces, estas acciones que lamentablemente nosotros le decimos que son actitudes y acciones que se repiten a diario en los hospitales de Venezuela, que los médicos son tratados como vulgares, ladrones, es muy lamentable. Quisiera hacerte una precisión, Juan Carlos, o pedirte que, si está en tus manos, si está en tu conocimiento, nos hagas la precisión. Hemos escuchado sectores de la universidad y sectores del mismo hospital planteando que la seguridad del hospital no está siendo ejercida por ningún cuerpo policial reconocido, sino por unos señores que tienen unas credenciales extrañas y que al parecer responden a la denominación de colectivos. Me llama la atención que cuando me refieres el caso de esta médico residente, en ningún momento me identifica si los perpetradores del atropello eran de la policía municipal, o eran de la policía estatal, o eran de la PNB. ¿Quiénes son las personas que están ejerciendo ese tipo de acoso contra nuestros médicos residentes? Mira, fíjate que hay algo que siempre, en lo que es la alteración de los procesos que se dan en nuestros institutos hospitalarios, desde hace mucho tiempo, bueno, lo que se ha producido, como decir, una alteración de lo que significa el orden, de lo que constituye la ley del ejercicio de la medicina, la ley de salud,
todo lo que contempla el resguardo de las instituciones, nosotros hemos estado siempre sometidos a una serie de personas, te lo dije al inicial, de supuestos cuerpos policiales, ¿no? En estos casos, ellos han colocado también una especie de milicianos, pero que en el hospital universitario hay una incidencia muy grande de los colectivos que son del régimen, del mismo PSV, que están ahí, porque ahí hemos estado, te lo digo, nosotros los diputados de la Asamblea Nacional, y hemos llegado ahí en algunas oportunidades y hemos sido golpeados, maltratados, vejados, instigados para tratar de amedrentarnos, y que son personas que indudablemente no representan ninguno de los cuerpos policiales. En este caso, en el de ella, supuestamente eran policías adscritos a la policía del Estado Zulia, pero que no tenían ningún tipo de identificación. O sea, tú no sabes ni siquiera quiénes están ahí. Eso sucede en todos los hospitales. De pronto llegan, yo he hecho personalmente denuncias porque llegan personas que supuestamente son del DIGESIN, otros son del SEBIN. O sea, aquí andan como perros por su casa. O sea, cualquiera puede llegar a una institución de esa y hacer lo que le da la gana, pero con la complicidad de la misma dirección, porque lamentablemente, Chugo, en Venezuela ha ocurrido algo que ha sido muy grave, y que es lo que tiene a esta situación de salud en Venezuela, que es la politización que se ha dado a este sector. Entonces, este tipo de situación conllevan a veces estas graves hechos que se dan ahí, que cuando tú logras ver, a lo mejor son personas que son hasta mismo llegado a la dirección, que lo colocan ahí como personal de seguridad, que no responden ni siquiera a la nómina del hospital, y lo que están es realizando ese tipo de acciones en como decir, nomás para tratar de buscar una manera de estar visualizando, evidenciando hechos que a lo mejor son ellos mismos cómplices de esa situación. Juan Carlos, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 14, porque nos permite ver, bueno, esto que tú de manera dramática nos estás diciendo: 14 médicos muertos por COVID-19 en Venezuela. De esos 14, 9 son en Maracaibo, 9 son en el estado Zulia, y sin embargo, en el estado Zulia, nuestros médicos, en vez de estar recibiendo todo el apoyo institucional para poder cumplir con su labor heroica de salvar vidas, están sometidos a esta situación de inseguridad y de hostigamiento. Pero bueno, el país está pendiente y vamos a seguir muy atentos. Esta humilde ventana, Juan Carlos, está a tu orden en cada oportunidad y en cada momento en que sea necesario alzar la voz. Muy buenos días, hermano. Buenos días, Chugo. A la orden siempre. Bueno, de verdad que el Zulia estará siempre presente para poderte apoyar y ayudar con información. Un gran abrazo. Juan Carlos Velasco, vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia, vicepresidente también de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, dándonos este reporte dramático. Nuestros médicos no solamente expuestos a que, como acabamos de reportar desde Ciudad Bolívar, a que se aparezca un policía prepotente gritando, amenazando, no, también pueden ser civiles irregulares, pueden ser estos paramilitares maduristas mal llamados colectivos, cualquier sujeto atropellando a nuestros médicos. Concluyo con esta reflexión. A Nickmer Evans lo persiguieron, lo hostigaron en su casa, lo ubicaron en otro lugar, lo pusieron preso supuestamente por instigación al odio. ¿Qué tendrían que hacerle a quien se aparece en el hospital Ruiz y Páez y amenaza de muerte a una médico venezolana? ¿Qué tendrían que hacerle a unos vándalos que agarran a una médico residente en el Zulia, la sacan de su casa, la someten al escarnio público, la presentan como una vulgar criminal, para después descubrir que no, que ella no se estaba robando nada, sino que por el contrario, lo que estaba era administrando las donaciones para que nuestros médicos pudiesen evitar la muerte y seguir tratando a sus pacientes? ¿Qué habría que hacerle a esos sujetos? Ustedes, señores,
que después de tener 20 años dividiendo este país con murallas de violencia e intolerancia, ahora vienen a tratar de aplicar esa cosa llamada ley contra el odio para precisamente aplacar y evitar este tipo de denuncias y este tipo de críticas. No lo van a lograr. No lo van a lograr ni siquiera con Nick Merevan, mucho menos con el país. Un país donde cada habitante tiene un teléfono celular y está pendiente de todo lo que está ocurriendo para que se sepa, para que el país y el mundo lo sepan. Eso va a seguir ocurriendo, entiéndanlo. No están en la Cuba de 1960, están en el siglo XXI. Y por más retrógrados que sean ustedes en su mentalidad, el mundo está en otra dinámica. Así que no van a poder callar al país. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.